Shalom, shalom. Mi nombre es Asiel Ben Shahar y bueno, nos reunimos en este momento para un nuevo estudio. Algo que de pronto ha sido muy criticado durante mucho tiempo, que ha sido apoyado en extremo o rechazado en extremo. Vamos a hablar sobre Purim, vamos a colocar Purim bajo la lupa. Vamos a ver qué opciones podemos explorar respecto a la festividad de Purim. Muy bien, empecemos. Vamos a ver cuál es el objetivo de este estudio. Durante mucho tiempo la festividad de Purim no ha sido aceptada del todo por presentar inconsistencias que a ojos de muchos son irreconciliables con la historia universal. En este estudio no trataré de demostrar la veracidad del libro, ni conciliar el distanciamiento con la historia. Más bien, el esfuerzo se concentrará en mostrar la otra cara que sus detractores no han tenido en cuenta o tal vez no han visto. Deberíamos empezar con un estudio literal. ¿Qué es un estudio literal? Simplemente saber qué es lo que dice el libro. ¿Qué es lo que dice única y exclusivamente en el renglón? Como se lee de cualquier manera, como se lee cualquier libro. Simplemente empezar en el versículo 1 del capítulo 1 y terminar en el último versículo. Sin colocarle interpretación, sin colocarle nada. Lo primero que tenemos es que Mardoqueo cuenta esa historia, la historia del libro de Esther. Que Mardoqueo era un judío de los deportados en tiempos de Nebuchadnezzar, que pues normalmente es traducido aquí como Nabucodonosor. Dice que había adoptado como hija una sobrina huérfana llamada Esther. Realmente no se llamaba Esther, se llamaba Adasa. Esta sobrina fue elegida por Asuero entre las muchachas doncellas que le presentaron para que fuera reina. Por aquel entonces un tal Amán fue nombrado el segundo en poder después del rey. Todos los presentes, menos Mardoqueo, se postraban a su paso cuando entraba en el palacio real, por lo que Amán se indignó contra él. Enterado de que era de raza judía, dictó un decreto para que todos los judíos fueran ejecutados. Cuando lo supo Mardoqueo, en señal de dolor y de tristeza, rasgó sus vestiduras, se vistió con ropas bastas y se puso ceniza en la cabeza. Después hizo llevar a Esther el decreto de Amán, rogándole que invocara al Eterno e intercediera ante el rey a favor de su pueblo. El problema era que Esther no podía presentarse ante el rey sin ser convocada por él, pero luego de 3 días de oración y ayuno, vistió sus mejores galas y se atrevió a presentarse ante Asuero, Ahasverosh. El rey, al verla llegar donde él despachaba asuntos, se disgusta visiblemente y ella, del temor que sintió, no se sabe si fue que se desmayó por el temor ante el rey o porque llevaba 3 días de ayuno, o tal vez se unieron las dos situaciones. Dice que desmayó antes de pronunciar palabra. Ahasverosh se atemorizó, más aún al ver a su reina en ese estado. Se le acercó cariñosamente para auxiliarla y preguntarle qué deseaba. Esther le dijo que ella había venido para invitarle al banquete que había preparado para él y Amán, a lo que el rey accedió gustoso. Durante el banquete y para mostrar su satisfacción, Ahasverosh le dijo a Esther que le pidiera lo que más deseara, que se lo concedería inmediatamente, fuera lo que fuera. Esther habló y le pidió su propia vida, como judía que era, y la vida de su pueblo, ya que estaban condenados al exterminio por orden de Amán. Asuero, al tener conocimiento de ello, montó en cólera y furioso ordenó la muerte de Amán, que fue ejecutado en la misma horca que éste había mandado hacer para Mardoqueo. Inmediatamente se despacharon mensajeros a todas las provincias para que comunicaran la anulación del decreto de Amán, devolviendo los favores a los judíos, por lo que la angustia y el terror reinantes se convirtieron en júbilo y alegría, todo ello gracias a la mediación de Esther en favor de su pueblo. Bueno, esto es lo que dice el libro, esto es lo que dice el renglón. ¿Qué entorno histórico es el que está ahí cubriendo esta historia, el que rodea esta historia? Muy bien, vamos a ver que el libro no especifica ningún autor, por lo que pues habrá que suponer quién es. ¿Y cuál es la tradición más popular? La tradición generalmente señala al mismo Mardoqueo como escritor. Hay quienes opinan que también lo pudo haber escrito Esdras o Nehemías, quienes estaban familiarizados con las costumbres persas. La fecha de la escritura del libro probablemente fue entre el 460 y el 350 antes de la era común. El propósito de la escritura era exponer la providencia de Hashem, especialmente con respecto a su pueblo elegido, Israel. El libro registra la institución de la fiesta de Purim y la obligación de su observación perpetua.
Es leído para conmemorar la gran liberación que trajo Hashem a la nación judía por medio de Esther. Para nadie es un secreto que el libro de Esther ha estado rodeado de grandes misterios. El libro de Esther, algunos dicen que no da ninguna fecha. O sea, la historia que cuenta junto con la historia universal produce muchos vacíos. No hay concordancia de una historia con la historia universal. Que el mismo libro tiene algunos defectos, que el mismo libro tiene algunos vacíos, unas brechas muy grandes. Como ya lo dije desde el principio, no es mi intención demostrar que el libro es real o no, es más bien presentar otra cara de la moneda. Muy bien. Este libro es poco usual, ya que en la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para Hashem. Hay que tener en cuenta esto, porque esto es lo que normalmente dicen, o digamos es la espada o el caballito de batalla de quienes critican al libro. Dicen que no aparece por ningún lado el nombre del Eterno. Hoy este libro tiende a ser muy espiritualizado o totalmente rechazado, de donde se extraen buenas enseñanzas de liderazgo y superación personal. Observemos algunos comentarios de desaprobación, obvio, porque esto aparece en muchísimos sitios. El primero: originalmente la historia de Esther no tenía nada que ver ni con los judíos ni con Persia. Se trata de un antiguo pleito entre los babilonios y los elamitas, llevada a Judea después de la cautividad en Babilonia. Es el único libro en el que no aparece el nombre de Hashem. Su adopción en el canon bíblico fue objeto de gran debate y controversia entre cristianos. Superficialmente se pretende que el relato es como el pueblo judío llegó a celebrar la fiesta de Purim. En realidad es una mezcla de cuentos sobre antiguos pleitos. La historia de Esther proviene de numerosas fuentes, una de las cuales la heroína tenía el nombre de Edisa en lugar de Esther. El redactor bíblico enfatiza que los dos nombres pertenecen a la misma mujer. En su núcleo, el relato oculta una batalla mitológica entre dioses mesopotámicos. Los nombres de Mardoqueo y Esther corresponden con los dos de las principales divinidades mesopotámicas, Marduk e Ishtar. El nombre del malvado Amán se corresponde con la divinidad principal de Elam, Humán o Cumán, y el nombre Basti con la diosa elamita conocida como Mushti o Shumumushti. La historia de Esther tiene lugar en Susa, residencia de invierno del rey persa y antigua capital de Elam. Alrededor del año 1159, antes de la era común, un rey de Elam llamado Kutir Nanunte atacó a los territorios babilonios y se apoderó de la estatua de Marduk en la ciudad de Exagila, llevándola con él a Elam. Aunque los hititas y los asirios ya habían realizado actos similares anteriormente, en esta ocasión los babilonios se mostraron especialmente molestos. Un texto dice que el pecado fue mucho mayor que el de sus predecesores. Su culpa excedía incluso la de aquellos. Unas décadas más tarde, los babilonios consiguieron recuperar la estatua. El conflicto entre Mardoqueo y Amán refleja esta antigua humillación y la consiguiente rehabilitación. Amán, que representa la principal divinidad elamita, intenta apoderarse de Mardoqueo, que representa a la principal deidad de Babilonia. La estrategia falla y Amán es ahorcado, lo que representa la victoria de Babilonia sobre el dios elamita. Aquí tenemos unos relatos, obviamente, de personas que no creen que el libro de Esther sea un libro verídico. Muy bien, sigamos. Otra de las cosas que dicen las personas que se oponen a este libro es que Mardoqueo fue deportado con Jeconías, hecho que tuvo lugar en el 597 antes de la era común y que seguía vivo en el 484, que es donde se desarrolla la historia de Esther. Esto significaría que Mordejai o Mardoqueo y también Esther pasaban los 100 años. Puede ser 130, puede ser 180 años, según las cuentas que haga cada cual, pero si miramos esta deportación del 597 al 484, pues obviamente deberían ser centenarios ellos. Y es aquí donde pueden decir la mayor parte de personas que Esther tendría más o menos 120 años para cuando se casaba con Ahasverosh, pero que se hizo como una especie de concurso para saber cuál era la mujer
virgen y joven y bella que iba a ser esposa del rey. Entonces que a los 120 años, ¿cuál belleza? ¿Cuál? Muy bien, la conclusión de la oposición dice: al ser ficticia la historia de Esther, no puede servir como explicación de la fiesta de Purim. El nombre Purim procede de una palabra persa que significa suerte, y en la historia Amán echa suertes para determinar los días en los que deberían ser asesinados todos los judíos. La festividad no tiene connotaciones religiosas y era probablemente una fiesta pagana adoptada por los judíos que la aprendieron en Babilonia, la adoptaron y la llevaron de vuelta a Judea. Esta es la conclusión de la oposición, palabras más, palabras menos. Casi todos los estudios que encontré de los que se oponen, de los que tienen una perspectiva contraria al libro de Esther, mirando su bibliografía acerca de dónde están buscando la información acerca del libro de Esther y sus costumbres y todo, encontré que casi todos se basan en algo llamado la Guía del Antiguo Testamento de Isaac Asimov. Es interesante saber que Isaac Asimov, historiador, filósofo y todo esto, se basa además en unos escritos antiguos. Vamos a ver un poquito de la historia para poder entenderla un poco mejor. Dice en la Guía del Antiguo Testamento de Isaac Asimov: Mardoqueo no es un nombre hebreo y en cambio se parece de manera sospechosa al dios principal de Babilonia, Marduk, que en hebreo es Merodach. En cuanto a Esther, el nombre que oficialmente llevó en el trono la prima de Mardoqueo es una forma mucho más clara de Ishtar, la diosa más importante de los babilonios. En realidad, la versión aramea del nombre de tal diosa es Esther, el nombre con el que la familia conocía a Esther. Edisa o Adasa está estrechamente relacionado con una palabra babilónica que significa esposa, que se usa como título de Ishtar. En la mitología babilónica, Marduk e Ishtar son parientes, como Mardoqueo y Esther en el libro de Esther. Es muy tentador suponer que el autor de Esther se dedica a adaptar la mitología babilónica a una narración supuestamente histórica, con el propósito de agradar a sus lectores. Sigue diciendo la Guía del Antiguo Testamento de Isaac Asimov: Vasti es un personaje desconocido para la historia, y la Biblia no la menciona fuera del libro de Esther. Durante la primera parte de su reinado, la mujer de Jerjes era Amestris, hija de un general persa, si hacemos caso a Heródoto. ¿A qué se está refiriendo acá? Que Isaac Asimov tomó como primera fuente para este estudio a un historiador llamado Heródoto, que pues viene de una época antigua. Vamos a ir poco a poco descubriendo qué es todo esto. Si los detractores de Purim están mirando algunos videos, algunos estudios, y casi todos están basados en Isaac Asimov, en su Guía del Antiguo Testamento, y además Isaac Asimov tomó su fundamento, su base de Heródoto, pues miremos quiénes son estos personajes inicialmente. Empecemos con el origen de la historia. Nacido alrededor del 484 antes de la Era Común en Asia Menor, en la antigua colonia griega de Halicarnaso, Heródoto fue bautizado como el padre de la historia por Cicerón. Y bueno, Cicerón fue el que dijo que era el padre de la historia, pero pues si miramos a Cicerón es mejor no saber quién es Cicerón. Bueno, su historia no es muy buena que digamos. Y aunque desde entonces muchos han sido los sabios entendidos que han rebatido tal afirmación, afirmando que la obra del griego está llena de invenciones y de imprecisiones, muchos le siguen considerando como el padre de la historia. Otros apuntan a su sucesor, Tucídides, como el primer historiador auténtico. Fue entre los años 431 y 425 antes de la Era Común cuando Heródoto escribe su Historiao, o en español Historias, fruto de sus viajes y entrevistas con gentes de diverso tipo que le facilitaron una supuesta información de primera mano sobre las guerras médicas. Fue algún editor o sabio de Alejandría quien posteriormente dividiría el libro en 9 capítulos, como se conoce hoy, en honor a las 9 musas del panteón grecorromano. Alrededor del 425 fallecería, tal vez en una colonia llamada Aturios, o en la pela de Alejandro I Filoheleno, o en Atenas. No se sabe exactamente dónde murió. A pesar de la polémica que le rodea, sus textos siguen siendo de referencia para estudiar la Grecia y el Egipto de su tiempo, y junto a Tucídides marcó el camino
para los historiadores que le continuaron. Su obra estaba escrita en dialecto jónico y más tarde fue dividida por los gramáticos de Alejandría en 9 libros que tomaron el nombre de 9 musas de la mitología griega. Ellas se llamaban Calíope, Clio, Talia, Euterpe, Tersicore, Maponeme, Erato, Urania y Polimnia, todas ellas hijas de Zeus y Nemocide. Estas musas eran consideradas como las protectoras de las artes, la memoria y la astronomía. Su obra simplemente se llamó Historiae, cuyo nombre deriva de la palabra griega investigación o búsqueda. Esto es lo que más nos impresiona, pues no se dedicó solo a descubrir lo que le contaban, sino que fue un incansable viajero que se recorrió todo el Egipto, la Magna Grecia, Anatolia y gran parte del Imperio Persa para poder interpretar con sus propios ojos la realidad. Además, fue el primero en ordenar de forma racional los hechos, con la cronología y la geografía del entorno que estudiaba. De hecho, la primera frase de su obra Historia es Apodexis. Esa es la primera frase de su obra, Histories Apodexis, es decir, exposición de las investigaciones. Su principal obra histórica fue las guerras médicas, o lo que es lo mismo, la unión de las polis. Posteriormente fue incluso tachado de fantasioso y exagerado por autores griegos como Césias, Sócrates, Plutarco, opiniones que se mantuvieron hasta los descubrimientos arqueológicos del Antiguo Oriente en el siglo XIX, en donde se demostró la veracidad de gran parte de su obra. Sin embargo, sí que es cierto que Heródoto solo hablaba el griego y que siempre tuvo necesidad de guías y traductores, lo que pudo influir en la narración de acontecimientos que él no pudo ver y que le llevaron sin duda a confiar en lo que le decían los nativos. Ahora, esa es la historia de Heródoto. Fue una persona algo cercana a la historia de Purim, a la historia de Esther. Habría que ver específicamente lo que opinan todos ellos, ¿no? Todos sus seguidores, prácticamente los seguidores que hicieron como la investigación acerca de la investigación de Heródoto, y todos coincidían en que era fantasioso, en que inventaba cosas, lo que no podía concretar con la historia misma, pues él lo inventaba y lo añadía, etcétera. Ese es Heródoto. Ahora, estábamos hablando de alguien llamado Isaac Asimov. Todos los escritos de Heródoto los toma Isaac Asimov a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y los toma para certificar específicamente lo que Heródoto dice, que no es la historia de Esther real, sino que es una historia fantasiosa. Miremos quién es Isaac Asimov. De padres judíos, nacido en Rusia, muy joven, se declaró ateo, diciendo: no creo en nada de lo que me dijeron mis padres, ellos, bueno, en fin, murieron, etcétera, me dejaron solo, no creo nada en lo que me dijeron mis padres, en su judaísmo, nada de esto creo yo. Y tal vez incluso por la misma persecución que había en Rusia en ese entonces, Isaac Asimov tomó banderas en contra de todo lo que tuviera que ver con el judaísmo. De allí que tomara Heródoto y empezara a hacer su análisis o su investigación acerca del Antiguo Testamento. Y si uno nota, cualquier persona puede bajar esto de internet, la guía del Antiguo Testamento de Isaac Asimov, y puede notar que todo lo que dice él versículo por versículo es como tratando de reconsiderar todo lo que dice la Biblia. Si Heródoto fue criticado como fantasioso, pues Isaac Asimov fue 3 veces más que Heródoto. Entonces es indispensable saber de dónde están tomando estos estudios para poder decir que Esther, el libro Esther, no es real. Vamos a ver que 2 personas fantasiosas son las que atacan a este escrito de Esther. El resto de personas simplemente siguen a ojo cerrado y sin estudiar quién fue el que escribió en contra del libro de Esther. Ya sabemos que según esta historia el nombre del padre no aparece allí en el libro de Esther. O sea, no hay nada que nos pueda salvar esta situación, por decirlo así. Ya todo está dicho, ya lo dijo Heródoto y ya lo dijo Isaac Asimov. Entonces cerremos, echémosle llave a esto y el libro de Esther descartémoslo de una vez. Sin embargo, tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Isaac Asimov, Heródoto, incluso los que han hecho muchos esfuerzos haciendo videos, estudios, presentaciones de PowerPoint, PDF, escritos,
todo tratando de desvirtuar el libro de Esther, pues deben tener en cuenta algo muy muy importante que ninguna persona que sea estudiosa debería olvidarlo. ¿Y qué es? Que todos esos comentarios profundos, estudios de grandes teólogos, grandes maestros de las escrituras, todos estos estudios provienen de el español. Ninguno viene del hebreo. El nombre del Padre no aparece en el libro de Esther. En español, sí, tocaría mirar qué dice el hebreo. Ante la pregunta que me hacen muchos, ¿acaso tengo que aprender a hablar, escribir y entender hebreo para poder leer la Biblia? Pues obviamente lo dicen o lo preguntan en tono burlesco. La respuesta es, sería lo mejor. Sería lo mejor aprender el idioma en que fue escrito toda la Torá y la mayor parte de los libros del Tanaj. Sería lo ideal para hacer un buen estudio. Vamos a ver, el detalle más esencial para hacer un buen estudio en lo que respecta a escritos del Tanaj es siempre ir al idioma en que fue escrito ese libro y comparado con otras versiones nos dé un resultado, un mensaje, una mejor comprensión. Un escrito hebreo o de mano de judíos en cualquier idioma merece ser estudiado a profundidad. De mi parte, de Asiel Ben Shahar, solo voy a tocar apenas un 0.1% de toda esa profundidad. Si alguien me dice, si el estudio que usted va a hacer mide 1 metro, ¿usted qué nos va a presentar? Yo les digo, les voy a presentar 1 milímetro de ese metro. ¿Cuál es el significado de Purim? Iniciemos por ese pequeño detalle. Es una palabra acadia, otros dicen que es persa, que viene de pur. Pur, en persa o en acadio, significa suerte. Obviamente, su plural va a ser Purim, suertes. Muy bien. Ahora, de la misma forma que Pesaj es la victoria de Israel sobre los egipcios, que representa la victoria de Israel sobre lo que representan los egipcios, o sea, es la victoria sobre la religión de los egipcios, la filosofía de los egipcios y el dominio, la esclavitud al cual eran sometidos por parte de los egipcios. También Hanukkah es la victoria contra Grecia y lo que representan los griegos, la asimilación, la filosofía, la religión y obviamente también el dominio que tenían, del cual estaban haciendo presa a los judíos. Así también Purim representa la victoria sobre Amalek. Pero bueno, un momento, es que en la historia de Esther, ¿qué tiene que ver Amalek? Si al caso lo único que encontramos era que Amán era descendiente de Amalek. Pues vamos a ver qué tiene que ver Amalek aquí. Sigamos. Hay una parte muy interesante en la Gemara. La Gemara poco habla también de la fiesta de Purim o del libro de Esther. Pero la Gemara en el Tratado de Julim toca el tema de Esther o del libro de Esther como tal, de toda la historia, en 2 renglones. Solamente en 2 renglones. Y ahí corta el tema y sigue con otro tema diferente. Entonces es impresionante, vamos a ver qué es lo que dice la Gemara. Dice, Hamán min hatora min haim, esto en español sería, ¿Amán acaso está en la Torá? ¿En dónde? Muy bien, la Gemara pregunta, ¿Hamán acaso está en la Torá? Y si está, ¿en dónde está? No sabemos, no tenemos ni idea si esta frase surge ante la duda de si la festividad de Purim y todos sus personajes son o no reales. Por lo tanto, la Gemara pregunta, si Hamán es parte de la historia de Israel, debemos entender algo muy, muy importante. Si Hashem creó al universo entero a través de la Torá, necesariamente debería contener también a Amán. Hamán debería estar en la Torá. Por lo tanto, la pregunta que hace la Gemara es, ¿Hamán acaso está en la Torá? ¿En dónde? Al menos debe haber alguna clase de referencia o algún tipo de alusión. ¿Dónde está el concepto de lo que representa Hamán en la Torá? La Gemara responde y termina tan cortante como inició, en apenas 2 renglones, con una afirmación. La Gemara responde, Hamin Aetz, que es Hamin Aetz. En español esto sería, ¿acaso del árbol? ¿Qué clase de respuesta es esta? ¿Acaso del árbol? La única parte de la Torá donde se menciona esta palabra, Amin Aetz, en hebreo, hay que tener en cuenta que es en hebreo, no en español,
La única parte de la Torah donde se menciona la palabra Amin Aetz está registrada en Bereshit 3:6. Vamos a leerlo. Bereshit 3:6 al 11. Y la mujer percibió que el árbol era bueno como alimento y que era un deleite para los ojos, y que el árbol era deseable como un medio para alcanzar la sabiduría. Y ella tomó de su fruto y comió. También le dio a su marido junto con ella, y él comió. Entonces los ojos de ambos se abrieron, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y se cosieron una hoja de higuera, y se hicieron faldillas. Oyeron la voz de Hashem Elohim, que andaba en el jardín en dirección hacia el anochecer. Y el hombre y su mujer se escondieron de Hashem Elohim entre los árboles del jardín. Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él le dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Y Hashem dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso del árbol del que te ordené que comieras comiste? Ahí viene la Amin Aetz en este versículo 11. Leámoslo de nuevo. Amin Aetz, ¿acaso del árbol del que te ordené que no comieras comiste? Amin Aetz, responden los sabios. Así que esta Guemará, independientemente de que sean 2 renglones apenas y que no vuelvan a tocar el tema, tiene una profundidad impresionante. Número 1, ¿qué fue lo que preguntó la Guemará? ¿Hamán min ha-Torah? Min Haim, ¿acaso Hamán está en la Torah? ¿En dónde? Y la respuesta es Amin Aetz. Amin. Amin significa acaso. ¿Pero qué es Amin? Para ir a esa respuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al hebreo. Amin, que traduce acaso, es una pregunta. Dentro de los escritos de Rambam y de Rashi, ellos tienen la misma orientación. Dicen que es la única frase en toda la Torah que da como duda, o sea, resalta que hay una duda. Hamán está en la pregunta Amin. Amin Aetz representa la duda, la sorpresa que requiere una respuesta puntual, un sí o un no. En el relato de Bereshit, Hashem no está diciendo con las preguntas que hace que él desconoce lo que están haciendo Adán y Java. No, él lo que está haciendo es entrar en un juego de preguntas y respuestas para ver qué está pasando, porque él ya lo conoce desde el inicio. Él ya conoce la respuesta, él ya sabía que el hombre caería. Ahora, el asunto es, cuando Hashem le pregunta al hombre, ¿dónde estás? No significa que Hashem no lo supiera. Simplemente está diciendo, ok, dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Después Hashem le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Hay que tener en cuenta esto, porque más atrás en el relato dice que sus ojos fueron abiertos y vieron que estabas desnudos. Entonces viene Hashem y le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ahora, habría que mirar por qué la desnudez, por qué se vieron desnudos. Dice que se le abrieron sus ojos. ¿Acaso estaban ciegos? No, un ciego, aun siendo ciego, sabe si está vestido o está desnudo. Por lo tanto, es una frase retórica, es una pregunta retórica la que está haciendo Hashem. Pero viene la frase impresionante, Amin Aetz, ¿acaso del árbol? Entonces allí es donde podemos ver, tener en cuenta, Amin, ¿acaso? Hamán, el de la historia de Esther, está en la duda, Amin. Hay sorpresa allí, ¿cómo así? Es una duda que necesita un sí o un no. Cuando les dijo, ¿dónde estás? ¿Necesitaba una respuesta que fuera sí o no? No. Cuando les dijo, ¿acaso cómo sabes que estás desnudo? ¿Requería una respuesta un sí o un no? No. Pero cuando dice Amin Aetz, dice, ¿acaso del árbol comiste? Para esa respuesta se requiere un sí o un no. Eso es lo que dice Ramban y Rashi, que está expresado en sorpresa por parte de Hashem. Amin tiene las letras Hei, Men, Nun. Y la palabra Hamán, personaje de la historia de Esther, tiene las letras Hei, Men, Nun. Tienen las mismas letras.
Y no es un mero juego de palabras, es una tradición muy antigua en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, verificar qué palabras tienen el mismo valor en gematría, el mismo significado, incluso lo que se parece y lo que es opuesto a estas letras. En este caso, las tres letras que componen Jamín y Hamán tienen las mismas tres letras, Hei, Men, Nun. En Hamán está relacionada la duda que está desde el inicio, dicha por boca de Hashem, Jamín, Jamín, Hamán. ¿Acaso? En esa frase hay duda, hay sorpresa, ¿acaso? Muy bien, miremos de dónde sale la duda y las consecuencias que le produce al pueblo de Israel. Dice, llamó al lugar Masá y Meribá, debido a la disputa de los hijos de Israel y debido a que probaron a Hashem diciendo, ¿Hashem está entre nosotros o no? Ahí fue donde se expresó la duda. ¿Hashem está entre nosotros, sí o no? ¿Está o no está? Esa fue la duda. Y miren la consecuencia. En el siguiente versículo dice, vino Amalek y se enfrentó a Israel en Refidim. Viene la duda. Acabamos de ver cómo se abre el mar, columna de humo, la columna de fuego, allá en Misraín, las plagas, todo lo que hizo la mano poderosa de Hashem, la muerte de los primogénitos de los Mizrim. Y sin embargo, más adelante preguntamos, ¿Hashem está entre nosotros o no? La consecuencia vino. Amalek se enfrentó a Israel. ¿Pero qué tiene que ver esto con Amán? ¿A dónde nos quiere llevar la respuesta de la Gemara? En 1 Samuel 15:8 dice que Shaul Amalek tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Amán, siendo agageo, era descendiente de Amalek. Ahora, eso es lo que dice la Torá, pero miremos otras fuentes. Flavio Josefo, escritor que para su época fue considerado un absoluto traidor, pero que ahora lo tenemos nosotros acá como un gran historiador, escribe que Hamán era amalequita. ¿Dónde está escrito eso? En Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 6, versículo 5. Pero ahí no termina el asunto. Miremos. En Bereshit 36 encontramos la siguiente información. Esaf es Edom, Esaú, como lo traducen en las Biblias actuales. Esaf es Edom, eso está en el versículo 1. Dice que tuvo 3 mujeres, una de ellas Adá, cananea, eso está en el versículo 2. Dice que dio a luz a Elifaz, primogénito de Esaf, eso está en los versículos 4 al 15. Ahora, este Elifaz engendró a Amalek, eso está en los versículos 12 al 16. Y de Amalek vino Agag. Ahora, este Agag que vino a ser rey de Amalek es de donde viene Amedata y posteriormente Hamán el Agagita. La línea está clara. Amán viene de Amalek. Por lo tanto, Amán es descendiente de Esaf y una cananea por la línea de Elifaz, padre de Amalek. Bueno, vamos a ir a la respuesta directamente que nos da la Gemara. Dice que la respuesta está en Amin Aetz, Jamín, la palabra Amin, ¿acaso significa duda? Representa la duda. Ahora vamos a ver qué es Amalek, ya que Hamán y Amalek están relacionados, pues vamos a ver qué significa Amalek. Amalek tiene las letras Ain, Men, Lamet y Kuf, Amalek, cuya gematría es igual a 240. Ahora hay otra frase en hebreo que tiene el mismo valor en gematría, 240, y esa palabra es Safek. Safek significa duda. Tiene las letras Samech, Fei y Kuf, que es igual a 240, el mismo valor en gematría que Amalek. Por lo tanto, Amalek es duda. Muy bien. Los sabios preguntan, ¿dónde está Hamán en la Torá? Y responde, Hamán está en la duda, Amin Aetz, expresada desde el principio. Hamán es la duda. La esencia de Hamán es la duda. ¿Por qué surge Amán en un tiempo en que el judío de nuevo estaba siendo gentilizado? Que el mismo judío estaba asimilándose a las naciones. ¿Será que Hashem sí existió? Bueno, estamos viviendo sabroso, estamos viviendo entre los pueblos del reino de Hasberosh, nada nos molesta, estamos creciendo, y aparece Hamán. Hamán es la duda. Pero vamos a ver qué es la duda. Toda duda representa la brecha entre la percepción y la realidad objetiva. Voy caminando por la calle
y veo a una mujer a lo lejos y digo, allá va mi esposa. Pero tengo una duda, es casi idéntica, se parecen mucho, pero mi esposa no usa pantalón, mi esposa usa falda. Esta mujer es igual en su aspecto, camina como mi esposa, es igual de alta a mi esposa, camina como mi esposa, pero no estoy seguro. Es decir, ¿esa mujer es mi esposa o no es mi esposa? Mi percepción me confunde. Esto es importante tenerlo en cuenta. Mi percepción me confunde. La percepción que me dice si algo es o no es. Si la duda es la brecha entre la percepción y la realidad, y la duda se expresa por primera vez en la historia con la frase Amin Aetz, y la duda viene por haber ingerido el fruto del árbol, esa pregunta fue consecuencia de haber comido del árbol, y fue el Het, el pecado o error de Adán. El Het, el pecado, es lo que causa la duda. Cuando la persona actúa de una manera en la cual no debió haber actuado, es a partir de allí de donde se inicia la duda. Si la persona tiene claridad al ejecutar el acto que tiene que llevar a cabo, sabe lo que tiene que hacer, mas sin embargo se encuentra con un fruto apetitoso ante los ojos y que es tentación, que es codiciable, la persona ya tiene un deseo. La duda surge a partir del deseo. Si la persona tiene claridad de lo que tiene que hacer y no lo hace, tiene un deseo que opaca la decisión que debe tomar, viene la percepción y le hace creer lo que no es. Ejemplo, yo puedo decir, a ver, tengo que hacer algo muy importante y lo tengo que hacer, pero, bueno, no sé, estoy muy cómodo aquí. Pues, ¿para qué levantarme? Esto está rico, está bien, así como estoy bien. Qué situación tan agradable, estoy bien, ¿para qué hacer eso? Además, estar aquí tiene ciertas ventajas. ¿Para qué voy? Ahí, por lo tanto, ya tengo la duda. Antes del deseo de comer, la duda no existía. ¿Cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Miremos la prueba. De nuevo vamos a ir a Bereshit 3, 6 al 11, que dice, y la mujer percibió. ¿La mujer qué? Percibió que el árbol era bueno como alimento y que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable como un medio para alcanzar la sabiduría. Ok, miren todo lo que pasó. ¿Y todo por qué? Porque la mujer percibió que el árbol era bueno, se confundió, entró Jamín, entró la pregunta del inicio. Jamín, ¿acaso será que lo que me dice la serpiente es cierto? ¿Será que lo que quiere Hashem es engañarme para que yo no sea como Hashem? ¿Acaso podré comer del árbol? Jamín, Aetz, ¿acaso del árbol podré comer y no me va a pasar nada? Ahí empieza la duda. Hamán es Jamín, Hamán es duda, y aparece la muerte del pueblo judío. Jamín aparece en el relato cuando aparece Amalek, porque tuvieron una duda, ¿acaso Hashem está con nosotros, sí o no? Ahora en este caso, pueblo asimilado, aparece Hamán. Pero vayamos un poquito más lejos. Vamos a ver qué significa la palabra Esther. ¿Qué es Esther? No quién es, sino qué es, de dónde salió ese nombre Esther, qué es. Vamos a colocar aquí dos comentarios de dos diferentes diccionarios. Y si ustedes buscan con detenimiento van a encontrar que todos los diccionarios están así. En contra, en favor, en contra, en favor. Hagan un ejercicio de dedicación a la investigación. No a creer lo primero que diga el primer video que sale ahí en contra del libro de Esther. O a favor. Y lo creemos, hay que estudiarlo, para eso el Eterno nos da todas las herramientas. Bueno, muy bien. Esther, nombre femenino de origen persa y hebreo, significado persa, astro, estrella, la que brilla como una estrella, a partir de Stara, que deriva de Ishtar, nombre de una diosa de los babilonios, y para los asirios es la diosa de la fertilidad y la reina del firmamento. Significado hebreo, mirto, arrayán, deriva de la palabra Adasa. Ahora miremos la contraparte, dice, Esther procede del hebreo, más tarde adoptado al griego. Estrella, Esther es la mujer brillante y bella como las estrellas, es también la misteriosa y la que se alza sobre los demás. La etimología hebrea traduce literalmente el nombre como lo que está más allá, lo que está más alto, es una forma de calificación de las estrellas.
rechazamos la versión por la cual Esther sería una variante de Ishtar, variante de Esther o Esté. Bueno, ¿qué es Esther? ¿Quién es Esther? Esther, antes de ser Esther, como nos relata el libro, se llamaba Hadasa, que traducido al español es mirto, árbol que florece. Es un árbol que da flores. Incluso algunos, tratando de explicar por qué lo de estrella y todo esto, muestran que la flor que da el mirto se parece mucho a una constelación, a una estrella lejana. Bueno, simplemente son cosas que algunos hacen o dicen para poder defender la veracidad del libro. Ahí vemos también el mirto, pero ¿este mirto qué es? ¿Nos recuerda algo? La palabra hebrea hadas significa mirto y es una de las 4 especies que nosotros usamos en Sukkot. El etrog tiene la forma, o el limón, tiene la forma del corazón y lo simboliza. Tiene sabor y olor y bueno, en fin. El lulav, la rama de palmera, representa la columna vertebral. La aravá, hojas de sauce, representan los labios. Y el hadas representa los ojos. Aquí podemos analizar 2 cosas. El hadas, que representa algo que tiene olor pero no sabor. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene Torah pero no la practica, o porque no puede o porque no quiere. No existen más razones para no cumplir la Torah. Simplemente no quiero, no se me da la buena voluntad de cumplirla. Pero la otra es también que por causa de persecución, por causa de muerte, prefiero no demostrarla, pero la tengo adentro. Esto es el mirto. El mirto tiene olor pero no sabor. Representa a las personas, como ya lo dije antes, que tienen Torah pero que no la practican. Esto era lo que era Esther. Esther vivía en un país ajeno y mucho más. Al convertirse en esposa de Ahasverosh, no podía vivir Torah, pero la tenía dentro. Muy bien, ahora démosle otro significado a lo que representa los ojos. El hadas representa los ojos. ¿Qué de especial tienen los ojos de Esther? Podríamos decir. Los ojos de Esther podían ver la realidad interior tan claramente como nuestros ojos pueden ver la realidad externa. Su nombre, Hadasa, no fue casualidad, sino que fue la mejor descripción de su más fuerte cualidad. ¿Cuál? Tenía el poder de ver a Hashem donde nadie más lo podía ver. Es impresionante, es muy importante. La palabra hebrea Esther proviene de la misma raíz que la palabra seter, lo que significa ocultamiento. Su nombre describía su verdadera esencia, la habilidad de atravesar las paredes del ocultamiento y encontrar a Hashem donde otros no pudieron. Miremos este ejemplo. Esther, en hebreo, se escribe de esta manera. Aleph, Samech, Tav, Resh. Esther. ¿Y cómo se escribe oculto? Samech, Tav, Resh. Viene de la misma raíz, pero cambia su significado. Oculto. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver Seter con Esther? Miremoslo. Aquí hay algo oculto en este escrito. En este momento estamos mirando en hebreo, no en español. Ok. ¿Qué dice en hebreo? Lo mismo que está transliterado abajo. Dice, Matomer Esther im al Amelech Tov. Yabo Hamelech Behaman Hayom el Hamishte Asher Asitilo. ¿Qué dice en hebreo acá? Dice, y Esther dijo al rey, si al rey le parece bueno, venga el rey con Amán hoy al banquete que le he hecho. ¿Qué tiene de oculto aquí? ¿Acaso hay algo oculto acá? Es el capítulo 5, versículo 4. Y aquí tenemos lo oculto. En hebreo está el nombre del Eterno. Yud, Kei, Bab, Kei. Allí lo tenemos. Y esto no es una mera casualidad, ni estamos forzando el libro a que nos dé el nombre del Eterno. Siempre este ha sido un método de estudio normal. Siglos atrás del cristianismo, del hinduismo, de todo lo que ustedes se imaginen, de todas las religiones que quieran, de los pensamientos filosóficos que ustedes hayan conocido y que hoy defienden. Antes de todas esas épocas ya se estudiaba de esta manera. La primera letra de cada palabra. La primera letra de cada 3 palabras, la primera letra de cada 5 palabras, la primera letra de cada 10 palabras, la primera letra de cada 50 palabras, nos deja grandes y ocultos significados.
Cualquiera me podrá decir, bueno, es que lo oculto pertenece al Eterno. Ok, esto ya no está oculto. Ahí el Eterno nos dejó verlo. Su nombre está en el libro de Esther. Además, miremos una cosa bien importante. Miren qué carga profética tan grande la que tiene este libro. Miren donde aparece el nombre. Observen en el segundo renglón. En el primero dice Tov, Yavó, Hamelech, Pe, Haman, Hayom. Miren lo que dice: si al rey le parece bueno, venga el rey con Amán. ¿Qué dijimos que era Amán? La duda. Venga el rey con Amán hoy. ¿Y cuándo dice en los profetas? ¿Cuándo dice en Daniel? ¿Cuándo dice que va a venir el Eterno? Cuando haya confusión, cuando haya duda. Ahora, si alguien me dice de nuevo, estás forzando el versículo a que diga lo que tú quieres, pues entonces miremos cuáles características están escritas en el mismo libro de Esther para que el rey venga cuando haya duda, para que venga con Amán, con la duda. Dice en Esther 3:8, y dijo Amán al rey Ahasverosh: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Miren esto. Si al rey le parece bueno, venga el rey con la duda, con Amán. Hay un pueblo esparcido, distribuido entre todos los pueblos de las naciones, de la tierra, y esas leyes son diferentes a las de todas las naciones. Es un pueblo especial, es un pueblo bueno, es un pueblo que guarda muchas cosas que el 99.5 de las otras naciones no guardan. ¿De qué sirve ese pueblo? Exterminémoslos. El rey viene cuando todo está en duda. Muy bien, ahora entremos a la otra. Hay que recordar dos cosas importantes. ¿Será que lo que dice el escrito hebreo sí es lo que dice en las traducciones que tenemos hoy día? ¿Qué es lo que dice el pasuk donde se presenta a Mordejai como tal? En Esther 2, 5 y 6. Dice que vivía un judío en Susa, capital del reino, que se llamaba Mordejai, que era hijo de Yair, hijo de Shim, hijo de Cus, descendiente de Benjamín o de la tribu de Benjamín. Uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Bueno, esto es lo que dice en la versión que tenemos en español hoy día. Por tanto, ¿cuál es la decisión que tomamos o qué es lo que estamos leyendo en el renglón en español? Está diciendo que este Mordejai fue el que fue llevado cautivo cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Ahora, tratemos de darle una interpretación. Cualquiera que tenga una Torah Emet, que tenga un escrito hebreo, vaya y con nociones mínimas de las letras hebreas, trate de traducir lo que dice en hebreo. Número 1, vamos a ver la primera falla que tiene. Vivía un judío en la ciudadela de Susa, llamado Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Quis, varón recto. Empezando, en todas las versiones que ustedes tengan en sus manos, ábrala, busque en Esther 2.5 y va a encontrar que dice descendiente de la tribu de Benjamín, varón benjaminita. En hebreo no está eso. Está toda la parte donde dice que era un judío que vivía en Susa y que era llamado Mordejai, que era hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Quis, pero no dice que era de Benjamín. Obviamente, sí era de Benjamín. Sí, sabemos que era de Benjamín, pero obviamente lo sabemos por su descendencia, pero el versículo, el escrito hebreo, no tiene eso. En lugar de Ben y Amin, dice es Ish y Emini. ¿Qué diferencia hay en Ben y Amin? O sea, de Benjamín. Ish y Emini, que Ish y Emini significa varón recto, varón derecho. ¿Por qué tradujeron descendiente de benjaminita o algo? No sabemos por qué, pero le cambiaron el sentido a lo que dice el hebreo. Además, uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio. Aquí cuando dice uno de los capturados en Jerusalén, que es lo más apegado al hebreo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Mordejai, a Yair, a Shimi o a Quis? No está diciendo que es Mordejai. Puede ser cualquiera de estos 4 nombres que están ahí. Por lo tanto,
Se dice, uno de los capturados en Jerusalén, llevados al exilio cuando Nabucodonosor era rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Yehudá, se está refiriendo a Cuis fácilmente. Mordejai podía tener 30 años, incluso menos. Pero si vamos a las versiones españolas, pues obviamente todas dicen, ya había un judío llamado Mordejai, el cual fue llevado cautivo. Esos en español, yo les pido el favor, no me crean en lo que estoy diciendo, averígüenlo, vayan al hebreo, vayan, eso lo podemos bajar por PDF, la Torá en hebreo, todo esto, compárenlo y se van a dar cuenta de las grandes diferencias. La Torá nunca se escribió en español para creer lo que dice las traducciones que tenemos hoy día. Estas Biblias, Reina Valera, Dios habla hoy, todo eso, todas. Si usted mira, tienen exactamente la misma traducción, pero si lo miro desde el hebreo, hay una realidad enorme allí. El libro de Esther, sea real o no sea real, nos deja ver gran cantidad de cosas. Que el nombre del Padre no aparece, sí aparece y ya lo demostramos. Y lo demostramos como lo demostraría un hebreo. Nunca se lo voy a demostrar a usted como un griego, con la escritura griega en la mano, no, nunca se lo voy a demostrar. Se lo demuestro como hebreo. Esta noche de Purín no duermen los aljajuín, haciendas arruinadas para las desposadas. Vivas tú, viva yo, vivan todos los rubios, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán antes de morir reunió a su parentela, los puso a su cabecera un día antes de Purín. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Calla tus seres de la loca, que a ti hablar no te toca, que por ti hicieron la horca y me la estrenen en Purín. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Aprobes vuestros hermanos, a turcos y a cristianos, aunque no nos pueden ver. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y vienes muy bien asadas, piñonadas y almendradas, lomos algo encasiguadas porque hacen bien beber. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y los novios a las novias envían dulces y rosas y joyas y algunas cosas que les queden a deber. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio.